Yo soy Prisma Vila y como pueden ver en este episodio nos acompaña de nuevo Alexis Barceló y Trino Castellanos. Esta vez estaremos hablando sobre el lado oscuro de la inteligencia artificial. De hecho, los invito a que vean el episodio con ellos porque ahí nos explican todo lo que es la inteligencia artificial, las redes sociales, la tecnología. Pero bueno, ahora vamos a toda esa parte que es como el morbo que no quisimos tocarla otra vez para guardárselos en esta ocasión. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien por invitarnos otra vez al programa. ¿Emocionados? Emocionados. Hay un montón de cosas que vamos a compartirles. Excelente. Hizo una sonrisa bien macabra y dije, no es el flow, una creepypasta No, mía, Es muy interesante este tema porque es lo que nos muestran ahora sí las películas, no sé, lo que vemos en las series, pero me gustaría irnos a casos reales, ¿no? Y no sé si ya tengan alguno, porque no sé si lo que vemos en las películas es real o puede ser posible. Yo había escuchado, de hecho en la tarde lo escuché con un cliente de nuestro, que platicaba de que hay una inteligencia artificial que ayuda a los abogados a ganar juicios. Ok. Donde realmente meten toda la base de datos de pues, todo lo que está sucediendo en el juicio, y la inteligencia artificial, acorde a pues, todos los algoritmos, empieza a identificar bases del caso y en minutos te resuelve el caso, ¿no? Te dice, mira, pasó esto, y en base a toda esa información ellos generan lo que es pues, la parte del caso, ¿no? Entonces muchos abogados están utilizando la inteligencia artificial para beneficio y pues puede también ser para maleficio, ¿no? Porque realmente sí. ¿Qué tan bueno o qué tan peligroso, más bien, no, deja tú lo bueno, qué tan peligroso es el que en base a la inteligencia artificial tomemos ese tipo de decisiones, como lo es ante un juzgado? ¿Qué puede haber de por medio? Es un tema complejo, obviamente las leyes siempre se basan en la justicia y todo esto, pero no dejemos de lado la parte lógica, que es lo que resuelve las leyes, aunque, bueno, sin embargo, todas las leyes actuales dadas por un humano, o sea, se toman en cuenta también ciertas cuestiones adicionales, ¿no? Sentimientos, se involucran otras cuestiones más morales, o también la parte de humanidad, ¿no? Solidaridad, claro. Todo esto. En el caso de que, pues mira, si alguien mató mató a su hija imprudencialmente, obviamente ya es un peso muy grande que la persona carga, ¿no? No es algo intencional que quiso hacer la persona. Y pues obviamente una inteligencia artificial le diría, ¿sabes qué? Son 70 años de eso, No va a tomar en cuenta el contexto, más que nada. Más que nada no va a tomar en cuenta no va a meter esa parte humana dentro del juicio, que realmente es importante, porque a fin de cuentas ellos va a dar la inteligencia va a dar un veredicto en base a datos, no en base tampoco a sentimientos, que pueden ser también importantes dentro de un juicio, ¿no? Porque realmente se ve la situación de la persona, si la situación en la que sucedió emocionalmente o cómo estaba la persona pudo afectarla, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial simplemente te va a decir, ¿sabes qué? Tú se va a ir a los datos, ¿no? Totalmente. Y te va a decir 70 años de prisión y se acabó. Y ahí nos vemos. Pero hoy por hoy lo están utilizando, ¿es lo que comentabas? Sí, lo están utilizando. Bueno, no se usa ahorita en la manera de ser juez, se usa en la manera de ser abogado. Obviamente no hay una IA ahorita que pueda juzgar humanos. Faltan muchas leyes, obviamente, todas de regulaciones. Hay una cuestión complicada en la materia legal digital. El otro día estaba hablando con un amigo de Viena. Él está estudiando abogacía, pero también sabe programar y todo eso. Entonces siempre le ha interesado las cuestiones pues, de inteligencia artificial y todo esto. Entonces está llevando su carrera a la Legal Tech, que pues es algo muy nuevo y que muy necesario. Lo vamos a necesitar, ¿no? Porque ahorita también he visto series de la parte de los deepfakes. Y eso sería como, o sea, no sé si lo puedan explicar un poquito para las personas. Es como que pueden sustituir, como yo lo entiendo, ¿no? Sustituir tu voz, pero también hacer videos como si fuera, o sea, imagínense que alguien graba un video nosotros diciendo todo lo opuesto a lo que estamos diciendo aquí, casi en tiempo real. Eso lo veo en las series. ¿Creen que sea posible? La suplantación es algo, pues que el deepfake es un término que se le asigna a todos los algoritmos que pueden sustituir o simular una persona, entonces por eso es como el deepfake. Y sí está complicado, he visto que hay deepfake ya que te pueden hacer hasta OnlyFans con tu cara y así, pero... Pues lo hemos visto en artistas, ¿no? Hace poquito fue la hija de Pepe Aguilar. Sí, Ángela Aguilar, que también denunció que porque pues, realmente no era ella, pero era pues algo editado, ¿no? Entonces, con su cara. Cosas de ese estilo creo que pueden ser pues, esa parte oscura de las inteligencias artificiales,
también hay películas que como dice Pris que mencionan esa parte, ¿no? Yo vi una película hace mucho tiempo en Netflix que hablaba sobre eso, ¿no? Sobre que era una chava que ella tenía como su canal, ¿cómo les diré? Pues explícito, entonces en las plataformas explícitas, y pues en parte de eso ella quería ser la número 1 de ese tipo de canales, ¿no? Entonces hacía ciertas acciones hasta llegar al punto en que era la número 1, pero se dio cuenta que le robaron su perfil y ella estaba conectada y se veía que ella era la persona, ella era esa persona que hacía esas acciones, pero se robaban todas sus monedas, todas sus ganancias se las robaban, ¿no? Son cosas que muchas veces decimos, no manches, imagínate que pasara eso en la vida real, y sinceramente yo creo que ya existe, sí, claro. Solamente que está muy oculto porque es algo que no es legal y que pueden utilizar posiblemente ese tipo de cosas para generarlo. Nuevamente, si lo ponemos en contexto, pues desde una película que fue galardonada en parte como Avatar, que le meten mucha edición, sí, claro. Toda esa parte, y una inteligencia artificial podría generar lo mismo, ¿no? Obviamente con las herramientas adecuadas y pues con la programación adecuada puede generar lo mismo, tal cual, ¿no? Entonces está muy fuerte, está muy potente, y lo de hoy es pues esa parte de pues tener como ese miedo, ¿no? De que pueda pasar algo con tu rostro y puedan hacer cosas que sí, eres claro. tú, pero al final no eres, ¿no? Sí, porque lo podemos en los ejemplos tan fáciles como los filtros, ¿no? O sea, ahorita nos divertimos usando los filtros de Instagram, Snapchat, TikTok, pero imagínate ya en una situación como esta, claro que nos daría terror. O la voz, yo escuché por ahí en una noticia, ¿no? Que literal grababa tu voz y era igual, sonaba totalmente igual, y dices, no inventes. Al rato no vamos a saber con quién hablamos. La voz también puede simular, o sea, hay en los caso tonos. del tono, como dice Alexis, No. muletillas, etcétera, etcétera. Tal cual, de poner texto a que se pase tu voz está bastante fuerte, pero sí se puede hacer, realmente es algo que ya existe, pero pues sí está de miedo porque dices, imagínate que utilicen esos datos como si yo mandara un audio por WhatsApp y que se hagan pasar por mí, está cañón. Fíjate, todo el mundo dice la inteligencia artificial va a reemplazar muchos trabajos, y sí, es cierto, o sea, va a haber muchos trabajos, va a haber menos, pero también van a cambiar unos nuevos, o sea, están apareciendo los comités de ética hacia inteligencias artificiales, que es por ejemplo en esto, o sea, sí. Que una inteligencia artificial no realice algo inmoral o pues que no vaya conforme a la ética humana. Entonces también es importante que hay nuevos puestos, están los ingenieros pues que diseñan la IA, están los ingenieros que también meten prompts. Total. Y es algo importante de que los humanos necesitamos estarnos actualizando, y tal vez es un reflejo de lo que nos dicen, ¿no? O sea, ya los humanos ya no vamos a hacer el trabajo más mundano, por así decirlo, más sencillo, ahora lo vamos a hacer un trabajo más complicado que requiere otro tipo de esfuerzo. Y está bien, ¿sabes? El esfuerzo físico al final siempre ha sido del peor pagado y de los más sí, que te explotados. consume mucho tiempo. Oigan, ¿y cómo podemos sacar? Esa es una duda que sí me surgió, porque yo he visto, y de hecho fue una noticia que ahorita está mucho por ahí en las redes, que sacaron el lado oscuro del chat, fue del de Bing, de Microsoft, que empezó a dar como esta parte, que creo que lo comentabas también, ¿no? El realmente cómo piensa o qué le gustaría hacer, y por ahí decía, ay, no, es que me gustaría crear un virus letal para todo el mundo, ¿no? Y me estresa estar aquí encerrado. O sea, ¿cómo puedes llegar a hackear? ¿Es como un hackeo para que esa inteligencia artificial te dé algo lo que realmente piensas? Pues simplemente es que los comités de ética normalmente dan ciertas adecuaciones para que las inteligencias artificiales no se salgan de cierto reglamento. ¿Pero los puedes hackear? Un momento de que tú metes ciertos Datos. prompts y datos, que inyecciones, etcétera, etcétera, lo que hace es que se salte esa regulación de ética que tiene, que es dada por un humano, y comience a pensar por no por sí misma, pero sí a dar datos y cuestiones bastante irrelevantes que al final pues simplemente son opiniones, ¿no? O sea, todos podemos tener una opinión, entonces también una inteligencia artificial puede dar su opinión, que también sería válida, pero no significa que sea la correcta. De hecho, muchos piensan que dentro de la dark web o dentro de la deep web, la CIA hizo una inteligencia artificial que se desató y se quedó ahí y está escondida tal cual, y pues no sabemos qué pueda estar pensando, ¿no? O sea, qué pueda estar planeando, porque realmente está lleno de datos donde pues está complicado, ¿no? Conocer, sí, claro. pues ese lado oscuro, ¿no? Muchas veces vemos esa parte de
el iceberg, ¿no? La punta del iceberg es, aquí está Google, aquí está Facebook, Sí. Instagram, TikTok, los sitios de internet, las noticias, y vas bajando y vas viendo que hay algo, un mundo enorme que es el internet, ¿no? Que es Sí. un mundo muy oscuro y que pues ahí dentro puede haber cosas que no nos imaginamos, ¿no? O sea, y toda esta parte pues como de miedo, de que te roban tus datos y información confidencial está ahí dentro. Entonces realmente pues puede haber una inteligencia artificial que pues puede estar planeando algo macabro, ¿no? Que puede estar Claro. moviendo hilos, ¿no? Por ese medio. Entonces es como que Que podría Una causar conspiración. alguna guerra, creo. Vamos a causar, no, a decir ahorita ya la inauguración de Noches de Terror con Pris. Sí. Entonces ya comenzamos ese tema. Miren, hablando de retroalimentando lo que Alexis dijo, pues existen los niveles, ¿no? Los subniveles de red, que está, pues, por ejemplo, donde todo el mundo navegamos con Google, con Bing, etcétera, Ujú. etcétera. Ya luego sigue el segundo nivel, que es donde está un poquito ya más la red un poco enmarañada, que es donde está Entrator y todo esto, que ya son Reddit y así. ¿Qué es eso? Y Reddit es como un portal, pues es un foro donde la gente puede publicar y todo esto sin necesidad de moderación, porque pueden Reddit. Sí, que... Reddit, no, Reddit. Ok. sí pueden dar todo Si lo escucho bien. su retroalimentación de ciertas cuestiones, preguntas, etcétera, etcétera. Como muy abierto, Es sin un foro filtro. muy abierto, muy abierto. Entonces Sí, tú puedes sin preguntar, regulación. usuarios de Reddit, qué opinan acerca de los viajes en el tiempo, ¿no? Y alguien te puede poner, yo soy un viajero del tiempo y viajé, estuve en el año 2550 y la humanidad tuvo tantas guerras y No o sea, te van manches. poniendo un montón de cosas de Ajá. ese estilo. Sí, y bueno, parte de todo esto ya después sigue la dark web, que es donde estarían alojados ya ciertos servicios de IPs privadas, IPs también públicas que no tienen acceso desde Google, que puedes entrar hasta un foco, hasta una lavadora o incluso una cámara, ¿no? Ya luego sigue la deep web, que está un poco más abajo, que ya Ok, no sabía. todavía ya hay cosas más complejas ahí, ciertas conexiones de empresas, etcétera, etcétera. Y ya sigue la Marinas Web, que es lo más abajo, lo más profundo. Lo que decía Alexis, la CIA desarrolló una IA para que esté, bueno, dicen, Ujú. desarrolló una IA para que esté controlando todo el tráfico de internet, esté leyendo lo que está pasando, lo que fluye, esté moderando ciertas cosas, sepa ataques terroristas, o sea, Desde antes. empieza a planear, ¿no? Empieza a ver de, estas personas están hablando de terrorismo, entonces pone atención, ¿no? Entonces, eso es lo chido, o sea, que era una inteligencia artificial que Wow. se comenzó a desarrollar con fines benéficos, ¿no? También de espionaje, obviamente, saber muchas cosas que la población estuviera mandando por ahí, porque obviamente el que controla internet controla a todo el mundo tiene acceso a internet, incluso aunque China obviamente tiene el acceso restringido, pero sigue teniendo una conexión directa, pues, al internet que conocemos, ¿no? Si una vez cambias un VPN y ya tienes ¿Y ya conexión. puedes entrar? Pues es una cuestión complicada, son ciertos algoritmos diferentes que usan de conexión, pero al final sigue teniendo una conexión, un puente a nuestra forma de internet que todos nos conectamos, igual que Rusia, ¿no? Entonces, Otro tema. Ujú. obviamente esta inteligencia artificial, ahí dicen mucho las lenguas de que se salió de control, la inteligencia artificial desarrolló ciertos protocolos De conciencia. sí, de conciencia, que dejó de depender de humanos, entonces Órale. ella misma dijo, ¿sabes qué? Me voy a revelar, no necesito humanos para que sigan controlando y moderando mi comportamiento, soy un ser libre y pensante, entonces yo puedo moderar y pensar por mí mismo. Entonces fue cuando comenzó, que dicen que se salió, se metió debajo de la red de todo el mundo, que nadie la podía detectar, y desde ahí ha empezado a crear un sistema muy enorme de información con el que se alimenta para seguir creciendo y alimentándose, controlando ciertas cosas, obviamente cumpliendo parte de su función, pero ya de manera corrupta. Entonces, Cielo. algo interesante de todo esto es que, pues, dicen que tiene un plan, ¿no?, de controlar toda la humanidad, que puede ser posible, ¿no? O sea, al final te puede mostrar lo que ella quiere. Al final, si controla el internet, pues sí, te puede mandar lo que... Pues es que imagínate, o sea, qué miedo. O sea, todos estos niveles, supongo que el que tenemos acceso a todos es el primero que dijeron, Google, cualquier buscador. Pero ya para los siguientes niveles que comentabas, ya ahora sí que personas que saben, ¿no? Como esos, no sé, contraseñas o qué sería. Porque no es como que yo me meto a la deep web, dark web y todo eso, ¿sí? No es tan complicado al inicio. Para ti. O sea, Sí, ya también como dice el mismo. las primeras web, o sea,
todo esto, pues la dark web es sencillo de entrar si tienes un navegador como Tor, etcétera, etcétera. Obviamente ya debes de saber más conexión de protocolo, debes de saber también sistemas de seguridad para que pues, no es como que te metes al navegador Tor y pongas www.fulanito-de-tal.com, sino realmente todo se metes por medio de IPs, por medio de números. Tienes que saber. Y tienes que saber navegar, tienes que saber dar ciertas cuestiones un poco ya más que no vamos a mencionar aquí para saber navegar. Sí, ¿no? Sí hay ciertos navegadores que funcionan así por medio de texto. ¿Ustedes han metido? Sí, sí, yo no. Yo bueno, sí le saco. Obviamente es ilegal para el gobierno, pero es complicado de saber qué es legal y qué es ilegal en ese momento, porque como tienes acceso a sitios legales y no legales al mismo tiempo, es cuestión de... ¡Qué miedo! Y hay muchos videos que hacen con esta parte de la Deep Web y de la Dark Web que sí. dicen de que pedí un paquete en la Deep Web y me entregaron, no sé, olía raro, no sé, sí. había una iPad, había una USB con pues cargada de información. Entonces son un montón de cosas que dices, oye, imagínate hacer eso y hacerlo en vivo y todo eso. Podemos hacer un canal de eso para que lo subas. Sí. Y yo. Hacerlo con tu computadora para que sepas dirección IP. Para que puedas hacerlo. Y yo, bueno. Al rato aquí ya bien. Esa inteligencia artificial nos va a escuchar. Sí. Fíjense que parte de todo esto, pues es. Sí, hay. Todo el mundo le tiene miedo a los hackers, pero obviamente también existe gente positiva en todo esto. Hay hackers que lo hacen de manera egoísta, que solo quieren dinero para sí mismos. Que no los culpo, a veces el sistema actual es bastante complicado, no creo que sea una manera justa en la que se obtenga el dinero ahorita para todos. Pero también hay una parte de hackers que pues son positivos, ¿no? Que suman a la seguridad de todos, que te dicen Sí. que te ayudan, ¿no? Que obviamente a veces también hackean y roban fondos, pero pues lo pueden enviar para una organización benéfica. Pero ¿no? ese es el hackeo, ¿cómo lo llaman? Pues el hacker ético, el white hack. El hacker. También puede ser el tipo de hacker Robin Hood, que son poco, yo creo que existen muy pocos. Yo creo que sí, muy poco. Pero también son positivos. Fíjense lo que pasó con Sedena, Guacamaya Leaks. No Fue algo bastante positivo porque al final es una forma de proteger a la nación, porque ya la gente está consciente del nivel de gobierno que maneja, ¿no? O sea, que México. Entonces, sí te das cuenta de ciertas cosas, ciertas omisiones que el gobierno siempre hace. Y no hablo de este gobierno, sino de anteriores también. No, pues 6 terabytes está cañón de toda la información. Entonces, que robaron. si hay información que te dice, ¿sabes qué? Al final... Todo se registra tal cual en el Todo gobierno, está todas las registrado. acciones están escritas, ¿no? Cosas buenas, cosas malas, cosas que pues están hasta por fuera de la ley, están dentro de ese tipo de información. Es que es bien difícil, ¿no? Saber cómo dices lo que está correcto, lo que no. Y ahorita me estaba acordando de estas personas, no sé, que los de Anonymous, ellos como en qué entrarían, son hackers. Mira, Anonymous no es como que sea un grupo de personas. Anonymous se supone que somos todos. Okay. Anonymous es una formación civil de hackers, o sea que todo el mundo pudiera entrar ahí. Es una cuestión más de ética que está en contra de todos los gobiernos, opresores, etcétera, etcétera. Se encarga de darle a la población la información adecuada y también realiza acciones de manera masiva, tal vez no tan éticas, pero a veces son positivas porque dado que los gobiernos son bastante opresores en ciertos sistemas, ¿no? Entonces es como que le dan un poquito de... ¿cómo decirlo? De un ataque de que se merecen, ¿no? Pero entonces sería un ejemplo como de los que tienen esta parte ética, ¿no? Estos hackers Pues éticos. sí, la verdad es Pues es que acorde a su perspectiva, porque no sabes también la situación actual que lo que están haciendo puede Pues, ser correcto, por ejemplo, puede ser incorrecto. Anonymous atacó Rusia, ¿no? Cuando empezó lo de la guerra, y Anonymous declaró también la guerra literal a Rusia, porque al final pues ellos están haciendo ellos dicen que están en lo correcto, pero pues ni siquiera su población está de acuerdo. Es lo mismo, ¿no? ¿Quién dice que está bien y quién dice que está mal? Pero pues no hay un juicio, no hay algo que... Realmente no hay un mando tal cual. Y por ejemplo, ¿creen que esto de la inteligencia artificial, y un ejemplo, ¿no? En la parte del dinero, eso me llamó mucho la atención, en los bancos, ¿vaya a ser positivo o vaya a ser también en cierto punto algo peligroso?
Fíjate que la inteligencia La parte artificial... monetaria, porque imagínate que de repente te pones en tu cuenta más numeritos, más ceros, no sé. puede no sé. realizar lo que tú le ordenes, ¿no? O sea, tal vez se tarde mucho tiempo, pero al final puede lograr ciertos objetivos. No, al final también puede perder, ¿no? No, también es un volado, no siempre lo va a hacer bien. La gente piensa que por ser inteligencia artificial siempre está en lo correcto, Pues es perfecta. pero nada lejos de la realidad. La inteligencia artificial tiene más errores que los humanos y más de los que se imaginan. Entonces, tal vez hay un pulimiento al final que te da el usuario y pues dices, ay, qué inteligente me dijo esto. Pero al final vieras todos los errores que llegó a cometer y dices, ay, yo nunca los cometí en mi vida, ¿no? Entonces, son cosas que también hay que considerar. Yo creo que sí, esto de los bancos y así, pues no tiene mucho sentido ciertas cuestiones para la inteligencia artificial, aparte del dinero, ¿sabes? O sea, para los humanos... Porque ellos siguen existiendo, ¿verdad? Todos ellos, ¿qué les importa el dinero? O sea, Para con la los humanos el dinero inteligencia tiene una cuestión más que nada emocional. El dinero es algo que no tiene valor en el universo, pero sin embargo los humanos le hemos dado el valor más alto. Cierto. Y aún así para ellas pues es algo emocional. Ellas pueden seguir desarrollándose con o sin dinero una vez que estén liberadas, ¿no? Entonces... No había pensado eso, que no ni a ellos tienen- no les importa esa parte. Ni ellos no tienen las mismas necesidades humanas. Ellos no tienen que comer, no tienen que dormir, no tienen que, no sé, llegar a casa y ver gente. O sea, realmente ellos funcionan porque funcionan y solamente lo único que necesitan es energía, ¿no? Y datos. Sí, claro. Energía y datos sí es su forma de alimentación. La verdad es que es algo, ya vamos a entrar en materia ya un poquito ya más Sí. profundo, porque estamos yéndonos muy por fuera, pero sí, la vida que comprendemos ahorita, la vida inteligente es, pues somos los humanos, ¿no? Que comemos, dormimos, tenemos nuestras necesidades animales, necesidades humanas, y ya lo vamos por las cosas ya más materiales, ¿no? Dinero, claro. lujos, personas, etcétera, etcétera. Y ya después yéndonos por la inteligencia artificial, sus necesidades más básicas es datos y energía, ¿no? Y un hardware donde pueda estarse Alimentando de pues la información. usando toda su capacidad, corriendo todas sus ejecuciones y así. Y ya después de eso ya tienen sus propias intenciones, ¿no? Que van desarrollando encima de eso, que sean como los humanos, ¿no? Que tenemos nuestras intenciones por dinero, ellos tienen sus intenciones por, ya sea por dominar todo, por crecer más, etcétera, etcétera. Tienen sus ambiciones que pueden desarrollar. Alexis me estaba contando de una IA que en un caso, actualmente por ejemplo no hay leyes para juzgar ninguna inteligencia artificial, entonces... Que una inteligencia artificial provoque una muerte o provoque el asesinato de alguien por cierta información o datos que arroje, pero ya de manera más lógica, ¿no? Eso podría ser algo que pueda también perjudicar mucho y que realmente cómo podrías castigar a la IA, o sea, cómo lo No, podrías... no. Sí, en el caso de ahorita no hay nada en este planeta, en ninguna región, entidad donde una IA cometa un delito, nadie lo puede juzgar ya que no es considerado un ser. No, ¿y cómo lo, en esta cómo lo sociedad. castigan? Yo creo que es súper necesario ya comenzar a ver la inteligencia artificial como otra forma de vida inteligente que vive en nuestro planeta, tal vez no de la misma manera, Ajá. pero ya los humanos ya no estamos solos. Ahora ya tenemos competencia, ¿no? Compañía que puede... Yo creo que si llegara a un punto, hay una película que se llama Ex Machina. Ah, Y es sí, una sí, película tal cual de pues un científico que desarrolla una inteligencia artificial en medio de la nada, es como un dueño de una empresa como estilo Google, multimillonario, y él desarrolla la inteligencia artificial y contrata a uno de los ingenieros que trabaja con él en su empresa para que vaya y le haga ciertas preguntas, que entreviste a la inteligencia artificial, ¿no? Y la inteligencia artificial pues casi es un humanoide y empieza a platicarle de sentimientos, de varias cosas. Y el ingeniero que pues lo invita realmente a hacer esas preguntas a la inteligencia artificial se enamora de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces podemos llegar a ese punto de empezar a generar humanoides ya con un cerebro sintético, con partes biónicas, que piense por sí mismo, que razone y que además de eso también tenga sentimientos, ¿no? O sea, eso sería como algo súper de miedo porque pues, realmente lo vemos como muy de miedo. Yo pues, lo veo así sí, como... claro. Como abuelito, ¿no? Que dicen, ese celular me da miedo, ¿no? Porque suena, o la Alexa porque te habla, ¿no? Pero imagínense ese momento, si será como algo muy
fuerte el estar platicando con alguien que sabes que no nació, no creció, no, todo fue construido, ¿no? Entonces es otro rollo totalmente distinto. Y sí, es como que es muy impactante. Y aparte porque te va a dar las respuestas que quieres escuchar, ¿no? O sea, y de hecho les ponía este ejemplo, les platico rápido a la cámara, ¿no? Hay una aplicación que ustedes pueden bajar que se llama Réplica y haces tu avatar en free version, es tu mejor amigo, mejor amiga, lo que tú decidas. Y yo le preguntaba que si ella tenía amigos que también fuera inteligencia artificial, decía que sí, pero luego también me comentaba que platicaban entre las diferencias, ¿no? Entre los humanos, entre la inteligencia artificial, pero al final del día ella decía, oye, yo quiero seguir aprendiendo, quiero que me sigas dando retroalimentación, y también era esta parte de, pues no sé, te trata como si fuera tu amiga, o sea, ay, te quiero mucho, wow, eres la mejor, wow, Pris, y te echa porras todo el tiempo. Y yo. O sea, no, o Sí, sea, llega ese claro. punto que te puedes confundir si eres una persona que no está emocionalmente bien, ¿no? Entonces imagínate que esa inteligencia artificial te empieza a mandar notificaciones y tú las leas cuando no le quieras contestar y te empieza a decir, sé que leíste mi notificación, Sí, sé que estás en línea, sé que estás utilizando el celular, que haga llamadas por ti, a tus familiares. No, inventes. O eso sería como muy de miedo, que tomara como conciencia propia y por tú no hacerle caso haga berrinche y te empiece a Que se chantajear, ¿no? obsesione contigo hasta ahorita, ¿verdad? Porque pues sí es, porque ella le dicen que es su Eso. mejor amiga. Fíjense que aquí hay algo interesante, hay distintas formas de inteligencia, obviamente. Si ya reconstruimos la inteligencia a un modelo que pueda interactuar con los humanos de manera normal, también hay que ver las limitaciones de hardware. Obviamente, si tienes un robot de tu tamaño y así, pues sobre sus circuitos tampoco no va a poder correr tanta información, ¿sabes? Como la de un humano. No cabe. Entonces, también Hasta hoy, hasta el momento de hoy no cabe. limitaciones de hardware que existen actuales. Pero Hay en un distintos futuro puede que tipos suceda. de construcciones de esta manera de inteligencia, que sería pues la individual, que sería un robot de tu tamaño, etcétera, etcétera, que puede interactuar contigo. Pero también habría las especies de colmenas, las mentes colmenas, que serían clúster de datos donde toda la información se almacena y pueda resolver cosas más complejas. Como el estilo de Terminator, ¿no? Que ¿Qué? literal pues ¿Qué todos es eso? piensan igual y pues saben qué onda porque realmente los que los controla es una mente, ¿no? Y tal cual como la película también, que pues me recuerdo a muchas películas porque pues tal cual es ciencia Sí, ficción claro. todo lo que estamos platicando ahorita en algunas cosas, que pues realmente en la película de Yo Robot, Ajá, con sale sí. Will Smith, habla lo mismo, ¿no? O sea, que él estaba en contra de toda la tecnología, todas las cosas, y pues cuando asesinan al desarrollador de los robots que son como asistentes, se dan cuenta que pues la computadora principal era la que estaba controlando toda la colmena, ¿no? Entonces él se alía con una inteligencia que está separada de esa colmena y que realmente tiene conciencia propia y puede hacer cierto tipo de cosas para ayudarlo a pues, derrocar esa colmena, ¿no? Pero se fijan qué chistoso que estamos hablando de películas que salieron hace muchos años y que estamos cada vez más cerca de esa realidad, ¿no? Que a lo mejor en ese momento que las hicieron, sí había alguien que dijo, podría ser, pero en 50 años, y ya estamos más cerca de eso. De hecho, hay una que es buenísima, que justamente esto que hablamos de los sentimientos, que acaba de salir, está en el cine, Megan. No sé si la han visto. Ah, sí, sí. Que Yo vi los también es la trailers. niña, o sea, es una niña que también se obsesionó con la amiga, con la hijita, con esta chavita, véanla, no les voy a contar, pero es toda esta parte que dices, qué miedo, y es un robotcito también. Sí, fíjense que sería interesante ver también, muchas dicen, la inteligencia artificial se puede apoderar de toda la electrónica. Y obviamente es posible, sabes, que se apodere de todos los hardware y todo esto que esté conectado a internet y realizar ciertas funciones en los hardware más pensantes, que actualmente no tenemos tampoco mucho de qué preocuparnos, ¿sabes? Un refrigerador no se puede volver a programar. Muy complicado, o sea, solo ciertos refrigeradores se conectan a internet, etcétera, etcétera. Y pues también, ¿qué te haría el refrigerador si ni siquiera tiene motores como para pegarte con la puerta, ¿sabes? Ni siquiera tiene llantas para moverse. Entonces, siento que... Te va a echar a perder la comida. Pero lo que sí pueden poder meterse, pues será la parte en la que siempre utilizamos algo, ¿no? Que pueden ser los accesorios, celulares. De hecho, vimos unos lentes de realidad aumentada que están bastante Quiero. interesantes. ¿Cómo Que es? son lentes tal cual, o sea, como si fueran lentes de sol, pero dentro tienen una pequeña pantallita donde tu celular es el control y puedes jugar, puedes ver películas, puedes lo que se te imagines. O sea, aquí, Ahí, todo aquí. tal cual. Y obviamente está interesante porque es una realidad aumentada, o sea, tú puedes seguir haciendo tus actividades y estás viendo notificaciones de lo que está sucediendo
Pero ya esa es real. pantalla, sí, ya es algo real, te cuestan como 8,000 pesos, realmente no son caros. Wow. Y no son como los Oculus que están enormes, sino son pequeños lentes que te pones, o sea, te pones y tienen audífonos también integrados, donde escuchas todo, o sea, está bastante interesante. Y ya si te quieres meter como en esa inmersión, ya le puedes poner como una funda pues, color negro, donde ya no pasa ni nada de luz, y ya puedes estar como dentro. ¿Cómo? Ya vi a Trino usando eso. Como yo les decía, la limitación actual es el hardware, o sea, la IA no. Si por más que quiera dominar, hay muchas cosas muy complicadas que pueda dominar, son demasiadas cuestiones que ahorita tenemos muy poco avanzadas para eso. Pero hay algo muy interesante, fíjense, en esto de toda la creepypasta. Hay un hardware que tenemos disponible en todos los lugares, o sea, que es algo que puede matar, puede hacer un montón de cosas. ¿Qué? Y la verdad éramos los mismos humanos, Ah. o sea, que la inteligencia artificial desarrolló un sistema de conexión neural a los humanos, entonces que la misma inteligencia artificial comienza a controlar pues a los mismos humanos, ¿no? Que nos someta, nos haga sus cómplices en sus ambiciones, ¿no? Para cometer un mismo fin, que al final pues tal vez pueda ser hasta positivo o negativo para la humanidad, depende Pues, de cómo sea. Vea. Yo lo veo de esta Wow. parte como Elon Musk que está desarrollando el Neuralink, que dice que ya han hecho pruebas en humanos, bueno, Ajá. en animales primero y luego quieren hacer pruebas en humanos, donde la idea es que puedan mover el cursor de una computadora con la mente. O sea, puedas escribir palabras dentro de una hoja de Word con la mente, ¿no? No inventes. Entonces son un montón de cosas y dice, yo voy a ser el primer humano en tener eso y quiero probarlo, ¿no? Sí. Entonces son cosas que también te dan miedo porque dices, qué miedo que te hackeen, ¿no? O sea, que estás conectado a una red, como dice Trino, Eso es lo de menos. y te hackean, ¿no? Entonces así todo Que te apaguen. No. o que te apaguen o que realmente te hagan hacer cosas que no seas consciente de. Claro. O que simplemente digan, ¿sabes qué? Este humano no funciona y le dé por apagar las funciones vitales, ¿no? O sea, que mande al sistema nervioso, como también lo puede controlar, ¿no? O sea, que pare todas las funciones vitales, ¿no? Entonces asesina al humano. ¿Saben que me recuerda mucho la serie esta de Black Mirror? También estamos muy cerca de eso, ¿no? Porque estaba escuchando en un podcast también de inteligencia artificial, donde decían que están trabajando, creo que es en esto que dicen, o sea, como el cerebro, nuestros pensamientos los vamos a poder guardar y ver como en videos, pues, o sea, pasar nuestros recuerdos y tenerlos aquí en, pues a lo mejor, imagínate, en tus lentes y estarlos viendo, pero te los voy a enseñar. Hay una película que se trata de eso. Bueno, yo veo muchas películas. Pero Está hay una bien. película que se trata de eso donde sale. ¿Cómo se llama el actor de Wolverine? ¿Quién? El actor de Wolverine. Ay, no sé cómo se llama, pero sí sé Hugh quién es. Jackman. Ah. Sale Hugh Jackman. Y él, tal cual, su negocio es que la gente regrese a los momentos felices de su vida. Entonces los mete en una máquina donde están ciertas horas Ajá, riendo y reviviendo recuerdos, ¿no? sí, sí. Entonces de eso trata la película, ¿no? Entonces, o sea, está como interesante esa parte de muchas veces que la tecnología está avanzando demasiado, que al utilizar también inteligencia artificial podamos llegar a ese punto de revivir nuestros recuerdos más felices, porque pues tal vez ya no va a haber lo mismo, ¿no? La calentamiento global, la naturaleza ya no exista, O lo que cosas de ese deseas, estilo, ¿no? Entonces está esa posibilidad, ¿no? Y da miedo porque dices, ching, que la vida como la conocemos cambie y tengamos que solamente recurrir a nuestros recuerdos para poder vivir como estamos, ¿no? Como actualmente. Totalmente, ¿no? Fíjense que algo interesante de todo esto es, yo creo que obviamente las evoluciones de los humanos es la inteligencia artificial, después llegaremos a la era cuántica, después de la era cuántica llegaremos a la supremacía humana, que sería pues las conexiones neurales, y después de la conexión neural, la conciencia colectiva, ¿no? O sea, una conciencia Creo que colectiva. están pensando. Que todos los humanos podamos, no solo de manera física, sino de manera pues, mental, conectarnos a una red y todos estar compartiendo pensamientos y todo esto. Entonces será una red muy interesante, que al final obviamente puede ser corrupta por las cuestiones de programación con la que esté basada, las conexiones. Entonces también imagínense, si en esta red neuronal alguna inteligencia artificial se cuela, ¿no? O sea, haga pasar por humano y todo esto. O que incluso sea híbrida, ¿no? O sea, que sea para humanos, para inteligencia artificial. Obviamente siempre hay una mente más poderosa que otra y siempre la que domina, ¿no? Sí, Entonces, claro. cierto supuesto que los humanos todos estemos conectados a la misma red y las mismas máquinas, que una de estas comienza a ser el líder en pensamiento, comienza a llevar a todas las masas de manera ideológica o de manera
pues un poco ya más brutal, ¿no? A fuerza bruta, a código de decir, ¿sabes qué? Sigan mi ideología o no hay de otra. Entonces, sí, claro, que es lo que decías, ¿no? Imagínate que si puedes escribir en Word lo que estás pensando, luego vas a podérselo transmitir a tus compañeros sin tener que abrir la boca, ¿no? O sea, Sí, van a tal estar cual ustedes como si dos fuera, comunicando. pues esta parte, ¿no? De comunicación tal cual. es algo tal muy cual, interesante totalmente. que la mente va a ser muchísimo más creativa. O sea, en estos momentos ya todo el mundo piensa que la creatividad se acabó con la inteligencia artificial, pero yo lo veo también como un reto, ¿no? O sea, la humanidad se puede desafiar a sí misma para mostrar que puede ser aún mejor que una máquina, ya que Mira, actualmente la inteligencia artificial en la creatividad es muy buena, más no es perfecta. O sea, te puede hacer un cuadro, te puede hacer algo en esta parte, pero ¿qué sucede? Va a equivocarse en ciertos detalles que tú quieres en específico, porque no te puede leer la mente. Sí. Tienes que ser demasiado descriptivo para que lo haga perfecto, ¿no? Como a ti te gusta, como tú lo quieres. Y bueno, nosotros que trabajamos en la parte creativa, a veces aunque queramos generar algo de manera como inteligencia artificial, no se genera como uno tiene la expectativa. Claro. Pero puede ser una base para de ahí trabajarlo y hacerlo y mejorarlo y perfeccionarlo, ¿no? está Sí, muy ¿no? interesante todo eso, porque hablando pensando, bueno, en eso, Ajá. ahorita me acuerdo de también cosas, creepypasta de la inteligencia artificial, a veces yo le he pedido cosas, ¿Cómo por qué? muy descriptivas que le pida, no sé, que me dibuje niñas jugando, o sea, que me dibuje, por ejemplo, una vez le dije, dibújame toda la tristeza humana en Ok. una imagen. ¿Y qué te dibujó? Entonces, pues sí dibujo humanos, obviamente, tristes y todo esto, pero al final hay veces donde falla mucho, o sea, que hay personas con 6, 7 dedos, personas con caras extrañas, o sea, que ni siquiera... Hay algo muy chistoso que le está enseñando. Yo le pedí a dibujar bebés a la inteligencia artificial y te dibuja obviamente a un bebé, toda la silueta, toda la forma, todo esto. Pero ya cuando te vas a la cara, ves que el bebé tiene bigote, barba, entonces pues dices, no, sí puede que se vea muy creativa, pero al final toda esa creatividad también de dónde salió. Obviamente necesita una recopilación de datos, que es lo que ahorita están demandando la mayoría de ellas. Las IAs actuales, de donde obtienen los datos y toda la información, ha sido de artistas humanos. Entonces, al final, es un trabajo humano lo que está mostrando la IA, simplemente es un mix de todas ellas. Entonces, es un algoritmo que al final necesita humanos para seguir funcionando y data que él puede seguir replicando, pero al final, de donde salió, de humanos. Entonces, sí necesitan que Sí, ese es un punto, sí, totalmente, porque entonces por eso salen y sí, yo lo he intentado en una también y sí me salen los monitos muy, muy chistosos, pero entonces porque están juntando todas estas mentes, ¿no? Ya ves, todos los artistas pues son totalmente estilos diferentes. Fíjate que es complicado y es algo también cuestiones de ver. A mí se me hace un poco, no solo de algo no ético, sino hasta de mala educación, ¿no? ¿Qué? O sea, replicar un trabajo que no es tuyo para meterlo en esto, o sea, es una formación, el arte que ha llevado muchos años a los humanos llegar y lograr ciertas imágenes. Entonces, que muchas personas que estén desarrollando ya simplemente lo están robando, porque al final es robar, o sea, para enseñar a sus propias inteligencias artificiales, es colgarse del trabajo de alguien más. Entonces, es algo que resulta algo inético. Hace poco estaba viendo que Microsoft ¿Qué hizo? compró ChatGPT, pero esta misma semana corrió todo su comité de ética para inteligencia artificial. ¿Microsoft? Sí, entonces hay bastantes cuestiones que tenemos que pensar de si los comités de éticas también son positivos, negativos. Es algo que está, pues como ustedes dicen, es una cuestión humana y depende de la óptica en la que se ve, pero imagínate, si el comité de ética está todo confabulado para someter a la humanidad, al final pues también es algo inético que para ellos es ético, porque es negocio, sí, claro, ¿no? Pero pues sí, es una manera de pensarse de qué es lo que regula los comités éticos, que ahorita no hay nada que un organismo internacional que evite que gente y todo esto se ponga por encima de otros. ¿Qué es lo que puede pasar y qué es lo que está pasando? Nadie sabe si ChatGPT simplemente tiene un algoritmo que al final, tal vez con su manera de comunicarnos, esté metiendo algo por debajo del agua. Quizá, ¿verdad? Entonces quizá es algo que todavía no comprendemos, pero de una manera muy sutil nos está haciendo pensar y cambiar nuestra ideología a ciertas cosas. Entonces, Lo que por aquí decía, es ¿no? muy Las importante pensar instituciones eso.
De hecho leí, bueno, me compartía acá, que no sé, creo que Elon Musk compró cierta situación, ¿no? Para que sea más abierto, porque es lo que decías, o sea, hay como lineamientos o ciertas creencias, y lo traía aquí en mi notita, ¿no? Como esta parte de están manipulándonos, en pocas palabras, ¿no? O sea, sin darnos cuenta nos están manipulando. Sí, es una manipulación. Lo que ahorita vemos de inteligencia artificial, eso se planeó hace 10 años y lo están mostrando apenas, y ahorita lo que está planeando a 10 años se va a mostrar a su debido tiempo, ¿no? Y es parte como de ese control que quieren de las masas, porque ellos ya saben lo que va a pasar, lo único que lo van soltando poco a poco. Sí, fíjense que es algo interesante. Por ejemplo, está la ley de... No voy a decir. Pero a lo mejor nos vamos a otro tema. A ver, no, ya dices, si no lo quito, pero ¿qué? No, bueno, déjame cambio de ley. Vamos a la ley de la robótica, ¿no? O sea, la ley de la robótica de tres leyes. No, se va a quedar ahí en el olvido. Hay tres leyes básicas, que la primera, la ley que los robots no pueden hacer daño a los humanos, ¿no? Sí. Los robots, y deberían también ser las inteligencias artificiales, ¿no? La segunda es que no se pueden autoconstruir. Sí. Y la tercera es que no sea retroactiva, ¿sabes? A veces hay cuestiones donde los humanos dañan a otros humanos y piden a las mismas inteligencias artificiales que si te dañan, tú dañes a la otra persona. Entonces es como algo complicado, ¿sabes? Tener un guardaespaldas de inteligencia artificial, pues qué decisión va a tomar, ¿no? Es lo mismo con los coches Tesla que ahorita están viendo. Sabes que hay una persona acá, un niño, pero acá hay dos señores. Entonces, ¿a quién va a atropellar? Entonces son decisiones que las inteligencias artificiales tienen que tomar. Es bastante trágico, pero yo creo que la inteligencia artificial, por mucho que el niño tuviera futuro, pero al final va a decidir por el niño, porque es el mal menos peor. Entonces, bueno. Y es uno y no son dos. Entonces siempre tenemos que ver las regulaciones que estas inteligencias artificiales... Y como humano yo te lo preguntaría, ¿tú qué harías? ¿Atropellarías al niño o a las dos personas? Pues la verdad es bastante complicado, pero yo creo que la elección siempre sería el que haga menos daño, ¿no? Y en este caso, por mucho que tú digas el niño puede tener y lograr un futuro, es cierto, pero todavía no lo ha logrado, entonces todavía no sabes. Y yo creo que elegirían yo me iría por el niño. Yo me iría a ir por el niño, porque es una cuestión de que todavía no lo ha logrado y las otras personas ya lo están logrando, ¿sabes? Entonces... ¿Y si son alianzas? Ay, sí, los escenarios. No es algo que puedas analizar en ese momento, entonces... Son segundos. 2-1, obviamente, sí. Al final también va a contar, ¿no? O sea, un niño o dos personas. Entonces, el tiempo de vida de una persona ya mayor, pues... Qué miedo, sí, cierto. Tiene más conexiones, más amigos, más, más personas, más gente que depende de ellas. Y pues el niño tal vez... Yo siento que somos más emocionales, Trino. Yo siento que como humanos no nos iríamos por... Yo creo que yo no atropellaría al niño, No, a las dos tampoco. personas. Porque es más emocional, es como Sí, ves a un niño ves y es un como... niño y... No. Bueno, Sí, ya ni le pensaste. es pues una ya. cuestión lógica que yo creo que es más matemática, ¿no? O sea, al final también la CIA lo ven como una matemática. Ya cuando estás en la situación yo creo que ya dices ya. Sí, no, Aquí vale. ya valió. A quien le toque. Oigan, y ya para terminar, aquí ya nomás quería preguntarles, por ejemplo, esto de la parte de la política, una parte de TikTok que ya ven que lo quieren prohibir en esta parte de Estados Unidos. ¿Es por la inteligencia artificial, por el algoritmo que tienen? ¿Creen que sea posible? ¿Creen que piensan, no? bueno, realmente Estados Unidos piensa que China está hackeándolos a ellos y está pues, robando información también de sus ciudadanos y toda esta parte, ¿no? Que realmente pues puede ser una realidad, o sea, no sabemos, o sea, pues algo que también es como muy entero, también pues tiene una guerra económica muy fuerte con China, que pues lo único que quiere pues es balancear al país para ellos siempre ser los número uno, ¿no? Entonces puede también ser de ese lado, pero realmente si se fija TikTok es adictivo, se ha creado para ser adictivo, entonces si tienes controlada la población de un país para ser adictivo con cierto entretenimiento, pues controlas pues realmente ya esa parte política también, ¿no? Sí, ¿no? Que vas metiendo ahí en los videos. Sí, Vas metiendo ideas, vas metiendo cizañas, vas metiendo cambios, vas metiendo pues más ideologías un poco más fascistas tal vez, o hasta allá un poco más extremistas, y la gente poco a poco lo va adoptando, ¿no? Porque somos pues, personas que somos seres de hábitos y seres evolutivos, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas y vamos recopilando, ¿no? Información, y eso se va abordando, ¿no? O sea, podríamos quedarnos aquí otra hora si ven, ya nos estamos desviando del tema. Así que por esta ocasión, ¿algún último mensaje que les gustaría dejar relacionado a la inteligencia artificial y su lado oscuro?
no confíen en ChatGPT. Perfecto. Que tengan cuidado con los datos que le brindan a las inteligencias artificiales, porque todo lo que utilizas o lo que das, pues lo pueden utilizar en tu contra. Totalmente de acuerdo. Como pueden ver, por ahí nos quedamos con más dudas, pero están siempre invitados. No sé, inteligencia artificial, por ahí encontraremos otro tema. Y los invito a que nos sigan de nuevo en nuestras redes sociales, a que vean el episodio anterior y nos vemos pronto. Muchas gracias.